Está con nosotros Melissa Sánchez, ella es responsable de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir del Perú. Aló. Aló, buenos días. ¿Cómo está, Melissa? Bienvenida a Santana, le agradezco bastante por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan. Sí, gracias. Bueno, se está hablando en este caso, ¿no?, de muertes maternas que se han ido incrementando, producto justamente, ¿no?, de estas intervenciones, ¿no? La búsqueda del aborto ha llevado a tener nada menos estas cifras. Sí, lamentablemente la muerte materna se ha incrementado del 2019 al 2020 en más de un 30%, ¿no? Estamos hablando que para el año pasado hemos tenido 429 muertes maternas. Ahora, y la que mayoría... Sí. Que para inicios de este año, en realidad, pues no, la muerte materna ha pasado, la causa de muerte materna por COVID ha pasado de ser la tercera a la primera. Ahora, están muriendo más niñas, ¿no? Madres niñas, o niñas madres. Sí, la problemática de las niñas madres es terrible. Hemos visto cómo la pandemia ha evidenciado que los principales agresores de las niñas se encuentran en los hogares, ¿no? En este caso vemos cómo durante la pandemia tenemos que los partos de menores de edad, y sobre todo de niñas madres, se triplicó para el año pasado. Estamos hablando exactamente de 6 niñas madres menores de 10 años en lo que va del año y 193 niñas madres entre 11 y 14 años hasta abril de este año. Pero las cifras del año pasado también son escandalosas, ¿no? 26 casos de niñas madres menores de 10 años y 1.155 menores entre 11 y 14 años. Ahora, ¿esto es producto de la violación que se habría producido dentro del hogar o aprovechando esta situación quizás algunos sujetos pues, han llegado hasta estas niñas para causarles estos daños? Sí, por supuesto, la violación sexual dentro de los hogares o incluso dentro de los entornos de la zona misma son la principal causa, ¿no? En el caso específico de Ayacucho tenemos por lo menos para el año pasado 2 muertes maternas de menores de edad, justamente adolescentes, y casos de violencia sexual también bastante altos, ¿no? Sobre todo en las zonas más rurales, ¿no? Y los agresores han sido personas cercanas a la víctima, no necesariamente de la familia, pero sí alguien, un vecino o alguna persona dentro del entorno de las menores. Claro, y en esa condición que estaban, digamos, casi encarceladas, ¿no? No han podido quizás salir de ese problema o rebelarse ante esta situación. ¿Por qué, o cuál ha sido, ¿no? ¿Cómo se han incrementado los casos de muerte materna? ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por estos hechos? Sí. La verdad es que ha sido una serie de factores que se han combinado y han permitido esta situación. En principio, el hecho de la crisis sanitaria que hemos vivido por coronavirus ha generado pues una saturación en los servicios de salud en todos los diferentes niveles. Luego, con el inicio de la cuarentena, la mayoría de centros de salud de nivel 1, como las postas, cerraron. Solo se estuvo manteniendo la atención en los hospitales. En ese sentido, ¿no? Y por temor también al contagio, muchas gestantes dejaron de acudir a sus controles prenatales, ¿no? Por lo que no hubo posibilidad de monitorear algún tipo de riesgo en su salud, ¿no? Claro. Y una atención oportuna que permita atender, ¿no? A las gestantes y poder hacer algo más desde los profesionales de salud. Entonces la mayoría ha llegado, cuando ha sido el caso, cuando ha llegado a los hospitales para el parto, básicamente. Y en esos momentos, ¿no? Con una gestación tan avanzada y de repente con alguna complicación
¿no? También difícil de poder remediarse ha generado la muerte materna, ¿no? Durante el parto o durante los días siguientes al parto, ¿no? Entonces, esa ha sido la situación. Ahora, yo pienso que se trata de niñas, de 10 años hasta menos, o de 11 a 14, pero son niñas. Tienen que tener un tratamiento especial en los establecimientos, una sala especial, profesionales que les puedan no atender, porque no estamos hablando de una parturienta cualquiera. Bueno, en el caso de las menores de edad, hay que ser claros, es que no tenemos un protocolo de atención para gestantes niñas. Tenemos un protocolo diferenciado para las adolescentes que sí están gestando, pero el no contar con un protocolo para niñas que están gestando es realmente no querer ver la realidad, ¿no? Hace años que esta situación viene incrementándose producto de la violencia sexual. Sin embargo, desde el Ministerio no hay una guía específica sobre cómo abordar esta situación. Entonces, ese es un primer punto. Lo otro es que hay que considerar es que las menores de edad tienen mayor probabilidad de riesgo de morir durante la gestación y el parto, justamente porque los cuerpos no han terminado de desarrollarse y no siempre están listos para poder resistir a la exigencia de un parto natural en ese caso, ¿no? Claro. Esto nos lleva a pensar en dos cosas, ¿no? Justamente muchos padres de familia se inclinan por el aborto, que se debe practicar a la niña, pues a su hija, que lamentablemente se embarazó, y el otro hecho es que las mismas niñas, por presión quizás del agresor, llegan a practicarse un aborto, con el lamentable hecho de que pueden sumar este número de casos que se están dando, de muertes, ¿no? Sí, eso también es cierto, ¿no? Nosotros en el Perú contamos con el aborto terapéutico, que es el aborto legal desde 1924, y tenemos una guía técnica que estandariza los procedimientos en todo el país desde el 2014. Entonces estamos hablando de 7 años de implementación de esta política pública, que en realidad pues no ha tenido el suficiente apoyo para ser difundida desde el propio ministerio y las diferentes direcciones regionales de salud. En ese sentido, este protocolo de aborto terapéutico se debe aplicar cuando hay un riesgo para la vida y la salud, no puede existir un daño permanente en la salud de la gestante. En el caso de la violación sexual, ¿no? Lo que indican los protocolos, ¿no?, de actuación conjunta entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud es que se evalúe a las sobrevivientes de violación sexual. Dentro de esa evaluación, por supuesto, tiene que hacerse también una evaluación a nivel de la salud mental, porque muchas veces, ¿no?, la violación es un hecho que deja secuelas a nivel emocional y mental dentro de las sobrevivientes. Esa evaluación es sumamente importante para poder decidir si es necesario interrumpir esa gestación o no. ¿Por qué? Porque también dentro de la estadística de muerte materna tenemos que en los últimos años hemos tenido un importante número de muertes maternas por suicidio y autolesiones. Eso quiere decir que y solo el año pasado hemos tenido 36 casos de menores de edad que han fallecido justamente por esto. Eso quiere decir que no estamos evaluando integralmente la salud. La organización que ustedes tienen, Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no?, y la campaña Todas Somos Mariana, ¿cómo ha emprendido nada menos, ¿no?, esta tarea de poder transmitir justamente el conocer los derechos, las normas o disposiciones que existen? ¿Tienen un estudio justamente ustedes sobre el conocimiento que se tiene sobre la legalidad del aborto terapéutico o todavía nos falta bastante? Sí, desde Católicas por el Derecho a Decidir, nosotras estamos relanzando nuestra campaña Todas Somos Mariana con el objetivo de alertar la situación de muerte materna que estamos viviendo en el país a causa del impacto del coronavirus, así como informar sobre el aborto terapéutico.
encargamos a Ipsos la elaboración de una encuesta a nivel nacional sobre el conocimiento que tiene la población acerca del aborto terapéutico, y bueno, los resultados que tenemos no son tan alentadores, en el sentido que solo el 45% de las mujeres conoce qué es el aborto terapéutico, ¿no? Entonces, lamentablemente, sin conocimiento sobre la norma es muy difícil que se pueda acceder, ¿no? Claro. Incluso dentro de dentro de esta misma encuesta hacemos la consulta sobre el aborto en caso de violación sexual, considerando también la realidad que vivimos, ¿no? Ahora estamos hablando... Sí, hay un 34% de la población que está a favor de la interrupción del embarazo cuando se trata de una violación sexual. Bueno, ahora estamos hablando del aborto terapéutico oficial, el que se practica dentro de las instalaciones no llamadas a hacerlo, pero amenudea las intervenciones fuera de los hospitales, fuera de los lugares que pues deben ser nada menos no garantizados en relación a las intervenciones. Claro, el aborto que se practica en los hospitales es el terapéutico, por supuesto. Otra realidad es la que tiene que ver con los abortos que se producen, ¿no?, justamente fuera de los hospitales y a través de otras vías que no necesariamente siempre terminan conociéndose, ¿no? Pero eso es la realidad. La realidad es que las mujeres, las adolescentes y las niñas abortan, ¿no? Eso es algo en lo que no podemos negarnos más, porque nos está haciendo daño como país, porque no estamos considerando el riesgo al que se exponen esas adolescentes y esas mujeres, ¿no? Entonces tenemos que partir de que eso se da de manera cotidiana. No podemos ver qué tanto se produce, porque no hay estadística al respecto, y eso pasa justamente por intentar negar que esa es una realidad. Sí. Entonces tenemos que aceptar que eso ocurre, que las mujeres y las adolescentes y las niñas también abortan, porque cuando ya la decisión ha sido tomada, si no encuentran la atención que están buscando en los servicios de salud, van a buscar otros medios para hacerlo. Claro. Entonces, sobre eso tenemos que empezar a discutir, a debatir y a generar también normativa al respecto. Y es bueno recordar que va a tener efectos físicos, va a tener efectos emocionales, psicológicos, ¿no? Este tipo de intervenciones. Sí, por supuesto, ¿no? El impacto psicológico, emocional, es algo que se considera dentro de las atenciones. En el caso específico del aborto terapéutico, se informa a las gestantes exactamente por qué se le está dando esta situación, ¿no? Se le informa cuál es su estado real de salud, cuáles son los riesgos que tiene su gestación, y ella decide. Y luego de la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica, tiene consejería y orientación con profesionales. O sea, post-aborto existe también, y está contemplado en la guía de aborto terapéutico, que exista consejería y orientación posterior a la interrupción, justamente con dos objetivos. El primero, que es garantizar la planificación familiar después de la interrupción voluntaria, y la segunda, justamente orientada al acompañamiento a su salud mental. En el otro caso, es decir, en esas intervenciones que se hacen fuera, pues algunas veces fracasa ese intento, ¿no?, de practicar el aborto, y nace el niño, y a la larga se entera de que ha sido objeto, ha tenido la intención la madre de eliminarlo, y eso crea otro problema social, ¿eh? Muchos casos de esos graves que se manifiestan en la sociedad son producto justamente de haberse enterado, ¿no?, de esa intención, y es por eso que las jóvenes tienen que tomar en cuenta justamente ese trabajo que están haciendo ustedes. Como te comento, nuestra intención con la campaña de Todas Somos Mariana es informar también a la población sobre la existencia, ¿no?, de la guía técnica de aborto terapéutico, justamente para que si esta situación, si la gestación llegara a convertirse en un riesgo para su salud o su vida, se pueda solicitar en los servicios de salud. Porque lamentablemente también, y eso es otra realidad con la que tenemos que afrontar, es que no siempre los profesionales de salud en realidad pues no nos están indicando
la información completa, porque también no hay un tema a nivel personal de creencias religiosas o de valores personales, ¿no? Y en ese sentido es súper respetable que cada profesional de salud tenga, ¿no?, y viva su religión, pero debe ser dentro de los fueros personales y sin afectar la salud de terceros, ¿no? En este caso, ¿no?, debe haber un límite entre mis convicciones personales y mis creencias y mi labor como profesional dentro de un centro médico, una posta o un hospital que sirve a la ciudadanía. Claro. En todo caso, ¿en qué momento se considera pues el aborto terapéutico como posible, de acuerdo a la posición de ustedes? De acuerdo a lo que está aprobado en nuestro país, el aborto terapéutico se debe informar a las gestantes que tienen un riesgo en su salud, no en su vida. Este aborto terapéutico se le informa al gestante y es ella quien decide si acepta o no la interrupción. Hay los dos caminos, ¿no? Y esta interrupción, de acuerdo a la guía, se puede dar hasta las 22 semanas. Sin embargo, y eso hay que también señalarlo, es que en contexto de crisis sanitaria, lo que hemos visto es que como no han llegado, no han estado acudiendo a los servicios de salud, las gestaciones han llegado de manera posterior, con embarazos muy avanzados, ¿no? Entonces, nosotras hemos estado también hemos estado monitoreando los servicios de salud en las regiones, y lo que nos decían era que son muertes maternas que pudieron preverse, pero no se atendieron justamente porque ya habían pasado el plazo de 22 semanas, que es lo que indica la guía técnica. Entonces estamos hablando que llegaban mujeres que ellos sabían que podían salvarse si interrumpían ese embarazo, pero como la guía técnica no ofrecía ese respaldo que se requiere, tuvieron que dejar que esas mujeres mueran, ¿no? Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Ese es el debate que también tienen los profesionales de salud. Entonces también necesitamos adecuar la normativa que tenemos a la realidad que se vive en el país. Ahora, en todo caso, ¿cómo garantizamos la vida y la salud de las gestantes a propósito de la pandemia, a propósito de esta situación que hoy día estamos atravesando? ¿Cuál debería ser el papel del sector salud y de las autoridades? Sí, en principio consideramos que la vacuna a las gestantes ha sido la medida más adecuada, más óptima, exacto, que ha sido en respuesta a esto. Lamentamos que se haya esperado tanto tiempo para priorizar al grupo de gestantes, ¿no? Hemos esperado un incremento en las muertes maternas para poder priorizarlas este año. Entonces, eso, aunque es la mejor medida, creemos que se esperó mucho, ¿no? ¿Cómo decirle eso a las familias que perdieron a sus madres, a sus esposas, a las hermanas, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Sin embargo, otro aspecto que es importante y que esta es la exigencia ya a nivel político, es que la salud sexual y reproductiva, pues, ¿no?, en este marco se evidenció que no fue una prioridad para el gobierno. Entonces, lo que se está solicitando es que para el siguiente gobierno sí lo sea, se mantenga como una prioridad, porque hemos visto que si la salud sexual y reproductiva no es una prioridad, vamos a continuar incrementando los números de muerte materna, los números de embarazos no planificados, los embarazos adolescentes, ¿no? Entonces, eso es una tarea importante, ¿no? Solicitar que se mantenga la norma, se proteja la normativa en derechos sexuales y reproductivos que se tiene y que no se retroceda, que no cedamos a la presión de grupos políticos que tienen esta mirada más neoconservadora de que la mujer tiene como único destino ser madre y que no servimos para otra cosa. Entonces hay que también hacer un cambio a nivel de pensamiento, respetando por supuesto las convicciones religiosas, y eso lo decimos nosotras como organización católica y feminista, ¿no? Nuestra religión la vivimos en nuestros espacios personales, y la defensa por los derechos sexuales y reproductivos es una defensa por los derechos humanos. En ese sentido, creo que este es el espacio también importante para señalar nuestra preocupación
acerca del proyecto de reglamento de organizaciones y funciones del Ministerio de Salud. Esta propuesta que se está realizando desde el mismo Ministerio de Salud está indicando en todo caso pues la desaparición de las direcciones de salud sexual y reproductiva, poblaciones indígenas, la Dirección de Salud Perinatal y los programas de VIH y TBC. Esta desaparición se estaría realizando para mejorar la estructura del Ministerio de Salud y estarían siendo contempladas dentro de otras direcciones, ¿no? Esta nueva estructura consideramos, ¿no? Es de preocupación justamente porque este no es el mejor contexto para hacer cambios o en todo caso para proponer cambios tan relevantes para la salud de las mujeres, de las niñas y los adolescentes. Consideramos que este proyecto merece un amplio debate, una revisión exhaustiva de la ciudadanía en su totalidad, y la preocupación más grande es que este documento llegue a aprobarse tal cual, ¿no? Debido a estos intereses de ciertos grupos que hay sobre todo en las políticas de salud sexual y reproductiva. Sería lamentable que se dé esto y el gran perjuicio que se puede causar a la larga, ¿no? Por supuesto, porque estaríamos desprotegidos como población en muchos aspectos. Sobremanera la Dirección de Poblaciones Indígenas, ¿no? Claro. Que es tan vital. Bien, fue una oportunidad de conversar con Melissa Sánchez. Yo te agradezco bastante por esta comunicación. La radio está a la disposición de ustedes. Cuantas veces quieran, por favor, llamen, conversen acá. Tenemos toda la apertura, porque primero es la vida y el ser debe ser defendido. Muchísimas gracias también a ustedes por el espacio. Esperamos haber llegado con este mensaje a la población, haber cuestionado un poquito de repente sobre la normalización de la muerte materna y cómo no debemos dejar que se siga convirtiendo en una realidad constante, sino exigir mejores atenciones en los servicios de salud y informar sobre todo sobre la guía de sobre la guía de aborto terapéutico. Gracias. Bien, gracias, estamos en contacto. Buenos días. Gracias, hasta luego, buenas noches. Está con nosotros.